con enviarle una fuerza de ejército extranjero, en este caso fue a los caldeos en manos de Nabucodonosor, que en esos tiempos el pueblo estaba en plena apostasía, y el Señor le dijo al pueblo que ya en un momento que no le hicieran frente a Nabucodonosor, que se entregaron, lo que se entregaron iba a ser salvo, le iba a perdonar la vida, porque ya el pueblo Dios no lo iba a perdonar, porque la apostasía se iba a unir. Entonces se levantaron una base de profetas mentirosos diciendo al pueblo que no, que ellos eran el pueblo de Dios, que eran el pueblo salvo, que ellos eso, y que el Señor los iba a proteger, habiendo dicho el Señor a través de su fiel mensajero que no, que pues él no lo iba a proteger, y que se entregaron en manos de Nabucodonosor. Y entonces los profetas profetizaban mentiras, pero el colmo es que oigan lo que dice: y los sacerdotes o los pastores dirigían por mano de ellos. Esos sacerdotes, esos pastores, enseñaban esa mentira de esos profetas como verdad. Noten eso, hermanos, de las iglesias, todo, o que no sea de iglesia. Las escrituras es el camino, es la puerta de la verdad. Qué tremendo. Y los sacerdotes o los dirigentes del pueblo dirigían por mano de ellos, pero otra desgracia. Oiga lo que dice el tercer grupo: y mi pueblo así lo quiso. Profetas mentirosos, pastores que enseñaban esa mentira como verdad, y una congregación que mansamente aceptaba lo que dice mi pastor. Le encanta decir eso, mi pastora, mi pastor. Y siguen así como corderitos al matadero, sin investigar la escritura, sin saber lo que le dicen, si lo llevan a la muerte o la vida. Eso no debe ser así, porque es lo que dice el versículo al final. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues harán ustedes cuando llegue el fin, hermano? ¿A quién le achacarán su pecado y le echarán la culpa a ustedes? ¿A los pastores? Te pueden echarle la culpa y decirle, pero los frutos de su extravío, haber aceptado una conducta mala, no importa que sea Cristo, vendrá sobre ustedes. Serán castigados y destruidos juntos como los que lo engañaron. Juntos, porque están en el mismo caballo. Aquellos le engañan y ustedes reciben los engaños, como sucedía aquí en tiempo de Jeremías. Seguimos. Su servicio era una mera, sí, le ocultaba la verdad a los adoradores, que estaban destinadas a enseñar, y si eran ocultadas. Jesús vio en estos servicios sin fe que no hallaban paz. La gente no hallaba paz en ceremonias. Lo que da la paz es la presencia del Espíritu en un alma que ha aceptado por fe y con honradez la sangre de Cristo para ser salvos. No conocían la libertad de espíritu que obtendrían sirviendo a Dios en verdad. Eso no se conoce hoy en día. Las iglesias siguen cautivas de los hombres y por eso no tienen paz, ni hay cristianos de criterio sólido. Usted ve gente que profesaban ser cristianos y usted la ve hablando y vistiendo y comiendo y actuando, engañando, como cualquier impío. Y dice aquí, no conocían esa libertad de espíritu, seguían siendo esclavos. No conocían esa libertad. Jesús había venido para enseñar el significado del culto a Dios. No podía sancionar la mezcla de los requerimientos humanos con los preceptos divinos, que es lo que está pasando hoy. Él no atacaba los preceptos ni la práctica de los maestros, pero cuando se le reprendía por sus propias costumbres sencillas, presentaba la palabra de Dios en justificación de la conducta. Jesús no era una persona controversial que se fajaba a discutir con los pastores. No. Cuando le pedían razón por qué no acataba sus enseñanzas, él le decía, escrito está. Ustedes están diciendo así, pero la Biblia dice así. Ustedes dicen que la ley está abolida, pero la Biblia dice que no. Ustedes dicen que el cuarto mandamiento de la ley está abolido, él dice que no. Usted le dice aquí que hay que comer de todo, pero la Biblia dice que no se puede comer de todo. Usted dice que podemos vestir como le da la gana, pero la Biblia dice que no. Entonces, Jesús le presentaba la verdad. Preséntele eso a su gente, estudie la Biblia, y cuando le quieran extorsionar, presionarlo para que hagan lo que ellos les da la gana, dígale, está escrito así. Dice aquí, de toda manera amable y sumiso. Jesús era amable, ¿cómo? Y sumiso, que no una sumisión al criterio de los hombres, él no era revanchista. Él era una persona sumisa porque se mantenía en el lugar que debía para no pecar contra Dios. Jesús procuraba, de todas maneras y sumisa, Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes trataba, pero porque era tan amable y discreto, note, por eso es que sumiso era discreto,
Los escribas, que al verlo así, y los ancianos o los pastores, suponían que él recibiría fácilmente la influencia de su enseñanza. Al verlo así, dicen, no, este va a aceptar, pero se quedaron con la boca abierta. Le instaban a recibir las máximas y tradiciones que habían sido transmitidas desde tiempos antiguos por los antiguos rabinos. Lo trataban de hacerle, pero él le pedía verlas autorizadas en las Santas Escrituras. No le tenga respeto a ningún hombre como para aceptar lo que ellos dicen porque tiene ciertos cargos, no. Téngale respeto como ser humano, como individuo, como persona, pero no respete a nadie en el propósito de aceptar lo que él dice por el cargo que él lleva, no, que sustenta. Jesús desde la niñez, nota lo que dice, que no hizo caso a la enseñanza de los rabinos porque sabía que estaban torcidos, estaban equivocados. Y eso está sucediendo hoy. Miembros de la iglesia, hermanos, conocidos o no conocidos, estudie las Escrituras, que en ello usted hallará poder, libertad verdadera y un camino sin que no le dará ocasión de dudar ni de nada, porque usted está prensado, aferrado a una verdad sólida como lo es las Escrituras y a un Dios lleno de amor y de verdad y justicia como lo es Jesucristo. Si usted quiere ser cristiano libre, estudie la Biblia y haga lo que ella diga. Y libérese de la presión y del engaño y la hipocresía de los hombres. El mundo está lleno de mentiras y de falsedad. Y hoy, como nunca antes, los fieles deben entender la verdad antes que sea demasiado tarde, porque maldecirán a sus propios dirigentes. Dice esta escritora que en los últimos días, cuando la gente se vea perdida por los engaños que le enseñaron sus dirigentes, los que más lo apreciaban son los primeros que derramarán su sangre. Habrá sangre derramada en toda la tierra, con su propia mano matarán a ministros, pastores y todos aquellos que les engañaron y a veces perdidos, llenos de desesperación, buscarán venganza. Pero ya no habrá tiempo. Que Dios nos ayude a despertar ahora, que hay tiempo. Estaba dispuesto a escuchar toda palabra que procede de la palabra de Dios, pero no podía obedecer a lo inventado por los hombres. Escuchen bien. Jesús parecía conocer las Escrituras desde el principio hasta el fin, y eso era lo que le daba solidez en lo que él enseñaba, decía y rechazaba, porque dice que en su enseñanza era como quien tiene autoridad. Y la presentaba en su verdadero significado. Los rabinos se avergonzaban de ser instruidos por un niño. Sostenían que incumbía a ellos explicar las Escrituras. ¡Qué pretensión! Hoy en día así también están los dirigentes de hoy, de todas las religiones, pretendiendo que los feligreses tengan que aceptar la interpretación que ellos dan de las Escrituras, y eso no es así. Jesús dijo: escudriñad, usted y yo, las Escrituras, y yo le enseñaré el camino por donde deben andar. Sigue diciendo, y que a él sostenían que le incumbía a ellos explicar las Escrituras y que a él le tocaba aceptar su impresión, pero Jesús no aceptó eso, se indignaba porque él se oponía a su palabra. Escuchen bien, miembros de iglesia, se oponía a la palabra de esos llamados pastores, dirigentes, intelectuales y los sumos sacerdotes. Jesús era un niño y no aceptó nunca el error, viniera de quien viniera. Y así usted y yo tenemos que hacer. Tenemos que ser hombres interesados en nuestra salvación, porque en el día de juicio ni yo ni nadie podrá usted remediarle su situación. Se perderá por no haber puesto atención personal a la voluntad de Dios. Tremenda verdad es esta. Dice aquí, así, ellos se indignaban porque él se oponía a su palabra. Entonces se indignaban porque Jesús no aceptaba sus órdenes. Por lo tanto, aquí ya nos están haciendo señas que el tiempo ha terminado y vamos a continuar con este interesante tema de la descripción que da este libro, el deseado de toda la gente, de la vida de Cristo desde su niñez frente a su responsabilidad para salvar a la humanidad. Que Dios se bendiga a todos y ojalá que los predicadores que estén escuchando eso se conviertan a Dios y prediquen la verdad, la enseñen y la vivan como el Señor ha dicho. Oremos. Te damos gracias a mi Dios por esta palabra en esta mañana, pidiéndote que bendiga los corazones de los hombres y mujeres sinceras que estudian tu palabra y la acepten según tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.